Decíamos al entamo del programa que estábamos hoy un tanto filosóficos y la razón es obvia. Sentámonos aquí, en este campus de Milán, con Daquien que sabe mucho de filosofía, Daquien que nos va a explicar unas cuantas cosas. Isabel Álvarez, muy buenas. Remis, buenas tardes, y además de verdad, ¿no? Muy buenas y prestoses con este solín de la tarde de Ubieu. De momento, sí. Y sentámonos aquí para que usted nos cuente tantas incógnitas que tenemos de la filosofía y que tan muy averáis a nos, aunque parezca que tean, de ya gente piensa que tean más yoñes, ¿no? Entamos por preguntar esas cosas de que cómo Daquien, en la época en la que usted estudió filosofía, animóse a estudiar esta carrera que parece eso, cuando yo es joven o yo es un poco mozo, pues parece un poco más distante, ¿no? ¿Qué razones tiene y qué propósitos tiene para que se encamine en esta aventura de estudiar la filosofía? Sí. Porque de aquella había una continuidad grande entre los problemas políticos y religiosos y la filosofía. La filosofía representaba en ese sentido el punto de vista que podía hacer avanzar a la situación social en la que nos atopábamos, ¿no? Desde una situación política de extremo retraso respecto al gobierno justo, ¿no? La democracia y tal, y la relación también entre religión y filosofía y es grande siempre, ¿no? La filosofía funciona, puede decirse así, como una fórmula de secularización y de mayor difusión, ¿no? y de mayor concreción, ¿no? De ideales que desde el punto de vista de la estricta religión son muy locales, muy ideológicos, muy particulares, ¿no? Un poco así, ¿no? Hablaremos después de la relación que tiene esa política con la filosofía y la religión con la filosofía también, que sin duda tiene mucho que decir, seguro. Pero vamos a hablar también, usted ya aquí profesor de estética y teoría de las artes. ¿Qué cuenta un profesor en una universidad de ese ramo? No, la estética es una de las partes más importantes de la filosofía desde hay un par de siglos, ¿no? Porque, ¿qué es la estética, no? Un poquillín... ¿Qué es? Vamos a contarlo a la gente, así, de un modo divulgativo. Sí. Bueno, no es fácil de decir porque la palabra estética está muy secuestrada, y así no son las cosas, ¿no? Por la cosmética, ¿no? Quiero decirte que la primera referencia de la palabra estética desde el punto de vista, digamos, comercial y urbano, pues sí, efectivamente la peluquería y la cosmética y el adorno, etcétera. Eso ya es la primera referencia, que está bien, ¿no? Porque la estética tiene mucho que ver con el cuerpo, justamente, ¿no? La filosofía siempre estuvo muy añoñada, por razones también diversas, ¿no? De los problemas concretos de las relaciones personales y corporales, ¿no? La estética como una teoría que viene de las artes y de la belleza está mucho más cerca del cuidado del cuerpo, ¿no? Y del cuidado también de las relaciones corporales, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la historia de la filosofía como estética, estamos hablando de aquella idea de las grandes proposiciones de la humanidad que tienen que ver con la concreción del bienestar, de la amistad, del amor, ¿no? Del adorno de la vida con objetos agradables y bellos, como se dice, ¿no? Y en definitiva del mejoramiento de las relaciones sociales en el sentido de la menor violencia posible y el mayor bienestar y el mayor placer posible. Un poco por ahí va la cosa, ¿no? ¿Y hay corrientes dentro de esa estética o y la señalización la que dice que bueno que la mejor manera de presentarse al mundo es con la mejor imagen? Non, porque efectivamente en estética cabe que hay diversas escuelas, ¿no? De verdad, pero una y digamos la estética que mira solamente a la apariencia, un poquillín como tú acabas de decir, ¿no? Que lo que importa es la apariencia tal cual, porque eso siempre fue así, y otra y la que trabaja por la idea de que la estética por lo que trabaja y por lo que furula y por el pensamiento libre, ¿no? Porque cualquier cosa que propongamos o que faigamos no necesitamos tener que fundamentarlo
en otra cosa más fonda, más fundamental, ¿no? Sino que las ocurrencias, por así decirlo, ¿no? de la gente, tienen que ser ocurrencias directas, ¿no? Ocurrencias creativas, vidables, ¿no? Y que esas son válidas por sí mismas, ¿no? En sin un fundamento posterior a él que se piense, ¿no? Como son dos perspectivas un poquito distintas. Sí, extremas. Usted publicó ahora un libro, y Estética de la Confianza. ¿Qué nos cuenta en él? Muchas cosas. Por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, dices. Sí. Bueno, pues por ejemplo, no voy a decirte lo que yo digo del libro, sino lo que para mi sorpresa dicen del libro, ¿no? Porque cuando salen las reseñas en las revistas de estas científicas especializadas y tal, todo el mundo alude a una palabra que yo no dije nunca en ese libro, ¿no? Y sin embargo esa palabra aparece. Esa palabra ya es la muy conocida y atractiva palabra de política. Quiere decirse que la estética de la confianza llega que asina, según ellos, como una estética de la política o una estética para o hacia la política, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que la confianza ya es necesaria, como sabemos, en las relaciones humanas en general, y más en un mundo donde enfrentámonos a la primera vegada que la tierra va a provincializarse, ¿no? Es decir, que nuestra propia tierra va a ser una provincia de un mundo desconocido para nosotros todavía, ¿no? Sí, sí. Esto ya es la primera vez que ocurre, ¿no? Esta concretización, ¿no? De una tierra que todos consideramos como una parte de otra cosa, ¿no? Desconocida. Y en ese sentido, entonces, la estética, ¿no? Lleva a la idea, ¿no? De que la política no puede ser solo y estrictamente una cuestión de interés económico y personal, porque eso hay una visión demasiado, como decir, ascética y moralista, ¿no? Como decir, bueno, aquí lo que interesa es que cada uno arrample para sí, lo que sea, y que ese arrample resulte más o menos justificado y, ¿no? Cualificado y justo, ¿no? En términos de aguante común, ¿no? No, ¿por qué no vamos un poquitín más allá, ¿no? ¿Por qué no pedimos lo que nos parece bien, lo que nos presta, ¿no? ¿Por qué no vamos a poner en la vida política democrática del contraste de las opiniones y todo eso, no en nuestro interés, sino en nuestro gusto, en nuestro placer, ¿no? Y tú bien sabes, Remis, que hay muchos partidos que son minoritarios porque justamente siguen, digamos, una idea que todavía no hay una idea común para la gente, que todavía no llegó a las fiestas de la gente, pero que son un interés y un placer y una elección de afirmación personal de una minoría. Explícame, ¿no? Explícase muy bien. Sí, vale, obvio, sí, y la parte, y complicado, pero y la parte más fonda de esa trastienda política, claro, que envuelve la filosofía, ¿no? Claro. Y si hablábamos de política y filosofía, ¿qué tenemos que ver con la religión, la filosofía? Sí, mucho. Yo digote que, bueno, hay... ¿Qué filosofía mueve la religión? ¿O la religión mueve... No, la religión y la filosofía son primes, ¿no? En un cierto sentido, ¿no? Quiero decirte, a lo último no puede haber una filosofía verdadera que ella misma no contenga una dimensión de sacralidad, esto es obvio, ¿no? Mucho huello, ¿eh? No quiero decir con eso que estoy yo hablando a favor de una apologética, quiero decir, de la religión, que eso es otra cosa, no se trata de eso. Lo que se trata es de que, mientras que la filosofía fala, digamos, de una visión crítica de la sociedad y del mundo, dentro de la cual obviamente la religión lleva un estadio anterior. Eso ya pasaba con la filosofía griega, ¿no? La filosofía griega partía, ¿no?, del mito etnológico común y partía de ahí a calcar una visión de la realidad nueva, ¿no?, racionalista, digamos, ¿no? La filosofía ya es racionalista. Esto ya es lo que pasa, ¿no? Y si la religión no es racionalista, entonces la filosofía no es religión. Este es el punto, ¿no? Pero hay una continuidad en cuanto a los valores de la sacralidad de la vida y de las cosas, ¿no? Parece que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Y por qué asociamos tanto filosofía a un modo de vivir, a un modo de discurrir
que nos lleve a la felicidad tantas y tantas a la veces. felicidad, sí. Y es verdad, dice eso, pero no, tampoco es verdad, ¿no? Porque la felicidad, pues, no tiene muy buena prensa en filosofía, ¿no? Porque incluso en la alta literatura ya sabes que considerábase, ¿no? Que por aquellos autores, ¿no? Que la felicidad es un objetivo, digamos, del público mediocre, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero no, la verdad es que la palabra felicidad, como todas las palabras grandes, es muy polisémica, como dicen, significa muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que una de ellas, la palabra felicidad, significa justamente la búsqueda de una vida equilibrada, ¿no? Y una vida que sea, por decirlo así, inspirada por buenos dioses, por buenos daimones, ¿no? Una eudaimonía, decían los griegos, ¿no? Entonces, claro, ese bon talante, por acercarlo a una expresión política actual, esa buena situación de la vida de cada uno dentro de las circunstancias favorables o desfavorables, eso, ¿no? Conlleva, claro, por una parte, una visión de las virtudes que lleven a eso, ¿no? De los modos de actuar que nos lleven a una situación de felicidad, ¿no? Y por otro lado lleva también el aspecto estético de que la vida feliz tiene que ser, diríamos así, adornada, ¿no? Con los bienes suntuarios, ¿no? Y los bienes del confort, ¿no? Que formen parte también internamente de lo que es una buena vida. Una buena vida no podemos concebirla falsamente como una vida de sacrificio y de mortificación que nadie quiere, pero otro lado, ¿no? Pero que al mismo tiempo una vida plena y llena en ese sentido necesita, como te digo, una visión estética, ¿no? de lo que son los bienes fundamentales y necesarios, ¿no? Para la consecución de esa felicidad, ¿no? Da fechu, vamos a cambiar de torna, la cantidad de gente que pasa por aquí, que acude a estas aulas, tiene escuchado un montón de veces, ya sea en la Facultad de Filosofía, sí, ya sea en otras filologías o en otros carreras de humanidades. Historia, sí. Sí, falamos de filosofía y mucho y falamos automáticamente de Ortega y Gasset. ¿Quién era Ortega y Gasset y por qué recurrimos tanto a él? ¿Y qué nos deseó? Ya. De lo que tú viste de algunas de las cosas que yo trabajé de Ortega, ¿no? Con los meus collacios de Madrid, con unos cuantos, hay unas cuantas referencias. Jaime de Salas y tal, y efectivamente, en fin, yo hice de algunos trabajos sobre Ortega, ¿no? No sé, por ejemplo, Ortega para mí, esta persona a la que aludes, era un personaje de casa, conocido, digamos, porque mi padre, como otros de la Asociación de Nación, pues era aficionado a Ortega, como otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, consideraba que él como profesional, mi padre como médico, ginecólogo que era, ¿no? Bueno, pues él debía de tener de alguna relación personalizada con esta persona del pensamiento español, ¿no? Por ejemplo, pero otro yo, mi padre, como fue estudiante en Salamanca de medicina, ¿no? Antes de la guerra civil, refiero a la República, pues cuando él iba a ver o iban a ver en un grupo al rector de Salamanca, pues iban a ver a don Miguel de Unamuno, lógicamente. Por supuesto. Si no me recuerdo mal, Miguel de Unamuno fue aquel que decía, cuando tuvo preso, como decíamos ayer, a la vuelta de clase fue. No, sí era otro, pero bueno, no. Pero también era de Salamanca, no me recuerdo quién era. Fray Luis de León. Fray Luis. Entonces, asuntos salmantinos. Bueno, salmanticenses. Entonces, volviendo a Ortega, ¿qué ocurre? Que el pensamiento de Ortega y Gasset, cuando lo ves ahora, cuando ya pasó, digamos, pues más de un siglo, ¿no? Desde la infancia filosófica de Ortega y Gasset, daste cuenta de que la filosofía de Ortega es una de las más importantes del siglo pasado, ni más ni menos. Quiero decirte que en esta reivindicación de la cultura hispánica que hay que tener a todos los niveles y tal, daste cuenta que cuando hablamos de filosofía del siglo pasado, del siglo XX, pues obviamente que no me son los principales que salen, ¿no?
uno, el más conocido, por razones de todo tipo y literarias también, y Jean-Paul Sartre, ¿no? Y eso, ¿no? Y también Simone de Beauvoir, parece de él en ese sentido. Luego está